Bueno, ya se está grabando, sí, ya está grabando. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Andrés Camilo Perlas de Guerrero, soy estudiante de sexto semestre de medicina. En este día les voy a hablar sobre trastornos hepáticos. Voy a centrarme en cirrosis, hipertensión portal y hepatitis. Como sabemos, son temas con mucha información, con demasiada información, pero trata de traerles información un poco resumida que les pueda servir. El docente orientador de esta charla es el doctor Rabali Jiménez. Bueno, aprovecho este momento para agradecerle por su tiempo invertido y por la información. Entonces ahora sí entremos en materia. Antes de hablar de pronto de qué es la cirrosis, la hipertensión portal, la hepatitis, hablemos del hígado. El hígado es un órgano grande y vital ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen, está justo debajo del diafragma. Es la glándula más grande del cuerpo humano con un peso aproximado de 1.2 a 1.5 kilogramos, mide aproximadamente de 10.5 a 11.5 centímetros. El hígado me cumple con funciones muy importantes y esenciales para la vida, las cuales son la desintoxicación de sustancias nocivas y de metabolitos, la síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina y como los factores de la coagulación. También tenemos la producción y la secreción de bilis, la cual es muy necesaria para la digestión de las grasas. Y también tenemos el almacenamiento de nutrientes, especialmente el glucógeno, vitaminas y minerales. Y esto es muy importante porque a lo largo de la presentación de las diferentes patologías de trastornos hepáticos vamos a ver cómo se va a ver alterada, cómo se van a ver alteradas estas funciones muy importantes. Entonces, ahora sí como que entremos en materia, hablemos de cirrosis. Bueno, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis hepática es la fase final y común de todas las hepatopatías crónicas difusas. Es decir, la cirrosis la entendemos como un estadio final de la fibrosis hepática caracterizada por la distorsión de la arquitectura hepática y de la formación de nódulos de regeneración. Es decir, que lo que pasa, como pueden ver en la imagen, creo que lo que yo muevo, rayo, no se ve en la grabación. El hígado, lo que pasa es que el hígado se empieza a fibrosar, entonces los hepatocitos sanos se van a acumular en nódulitos, que podemos ver de pronto, no sé, es que creo que no se puede ver lo que yo señalo, unas manchitas más oscuras. Entonces, ellos se acumulan en esos nódulitos y lo que tratan de hacer es suplir toda la función hepática. La cirrosis es la causa número 14 de muerte en el mundo. Hoy en día hay documentos que nos demuestran que es un proceso dinámico y irreversible si se diagnostica en un estadio temprano de la enfermedad y se trata del factor causante o el factor etiológico. En caso contrario, si es progresivo e irreversible. Entonces, lo que vamos a ver acá, el resultado final es un hígado duro, nodular y con pérdida de su función normal. Es decir, vamos a ver aquí un mensaje para que nos digamos, es la conversión de un parénquima sano a un parénquima dañado con nódulos, con fibrosis y con presencia de un tejido cicatrizante. Listo, ahora hablemos un poco sobre la fisiopatología. Bueno, ahí leemos algo. El hígado recibe irrigación a través de dos vasos principales, el cual la arteria hepática que trae sangre oxigenada desde la aorta y se encarga de nutrir todo el tejido hepático, y de la vena porta hepática que transporta sangre venosa rica en nutrientes procedentes del tubo digestivo, provenientes de la vena mesentérica superior e inferior y de la vena esplénica. Entonces lo que pasa aquí es que ambas corrientes sanguíneas se mezclan a nivel del sinusoide hepático, el cual es una red capilar donde el hígado procesa, metaboliza y almacena. Entonces lo que hace es que el hígado me procesa, me metaboliza y me almacena los nutrientes útiles y me va a depurar las sustancias tóxicas o los desechos. Entonces, hablemos de la tríada portal. El parénquima hepático está formado por los hepatocitos que se organizan en torno a la tríada portal, o sea, con la cual está compuesta por la arteria hepática, por la vena porta y por el conducto biliar. Entonces, estas estructuras convergen hacia el sinusoide hepático, donde se mezcla la sangre arterial y venosa antes de ser redistribuida y drenada por las venas hepáticas. Entonces, ya llegamos al sinusoide hepático. Entonces, aquí está la base de la fisiopatología de la cirrosis. En esta imagen se ve un poco mejor. Entonces, en el sinusoide hepático existe un espacio que es el espacio de Dis, donde vamos a encontrar dos células muy importantes, que son las células de Kupffer, perdón, en inglés no es que sea muy bueno, los cuales son macrófagos hepáticos, los que se encargan de la inmunovigilancia y de la fagocitosis. Y tenemos las células estrelladas o células de Ito, que son las que ellas me almacenan vitamina A y me producen matrices extracelular y colágeno. Y la verdad, esta es la base de la fisiopatología de la cirrosis.
¿Por qué? Porque cuando ocurre una agresión crónica al hígado, ya sea por ejemplo por una hepatitis B, por una hepatitis C, por alcoholismo, por un daño tóxico, lo que pasa aquí es que los hepatocitos se van a lesionar y me van a desencadenar procesos oxidativos e inflamatorios. Entonces lo que va a pasar aquí es que esto me va a activar a las células estrellas para que me empiecen a producir en grandes cantidades colágeno y matriz extracelular. Entonces lo que me van a generar es que me van a generar fibrosis y cicatrización del parénquima hepático. Como yo les había dicho más arriba que generaba un cambio en la arquitectura hepática, entonces el tejido cicatrizal me va a reemplazar al tejido funcional. Entonces me distorsiona la arquitectura hepática y me va a afectar la circulación portal. Además, ¿de acuerdo? Tenemos las células de Kupffer y las células de Ito. Lo que van a hacer es que me van a liberar interleucina 90, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento. Entonces, lo que va a hacer estos mediadores inflamatorios me van a traer neutrófilos y células inflamatorias. ¿Para qué? Para que me amplifiquen la lesión y la necrosis hepatocelular. Ahora hablemos un poco sobre la historia natural de la enfermedad. Cuando hablamos de cuál es la historia natural del paciente con cirrosis, de cómo progresa de un hígado anormal a tener cirrosis, hay que tenerlo en cuenta. El paciente empieza con un daño inflamatorio, ya sea por cualquiera de las etiologías cirrosis, ya sea por cualquiera de las etiologías de la cirrosis, entonces ya sea ejemplo por una hepatitis, por alcohol, por hemocromatosis. Entonces aquí el paciente, como ya tiene un causante, el paciente empieza con una fibrosis temprana, el paciente sigue aumentando, el paciente llega a una cirrosis. De la cirrosis tiene dos caminos, que es el camino del carcinoma hepatocelular o de un trasplante hepático, pues para salvarle la vida. Además de esto, hay una clasificación en la cual divide la historia natural de la enfermedad en unas etapas. Entonces tenemos la etapa número 1 en la cual no hay varices y tampoco hay ascitis. En la etapa número 2 hay varices pero no hay ascitis. En la etapa número 3, ¿será que no? No se señala. En la etapa número 3 el paciente tiene ascitis y tiene varices. Y ya en la etapa número 4 hay un sangrado de estas varices. Y en la etapa número 5, que sería la mortal o la más grave, que es donde el paciente tiene sepsis o ya es el camino del trasplante. Esa sería como una división un poco más resumida o un poco más entendible de la historia natural de la enfermedad. Bueno, ahora hablemos sobre las causas de cirrosis hepática. Las podemos dividir en diferentes grupos. Tenemos causas tóxicas en las cuales entran el alcohol y los fármacos. Tenemos causas por la hepatitis, puede ser la hepatitis B y la hepatitis C, trastornos metabólicos y genéticos como el hígado graso no alcohólico, como la enfermedad de Wilson, como el déficit de alfa-1 antitripsina. Tenemos causas autoinmunitarias como la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmunitaria. Tenemos cosas como la colestasis crónica, causas de la obstrucción del retorno venoso, entre otros tipos de cosas. Hablemos de algunas de las cosas más comunes de cirrosis hepática. Tenemos la cirrosis por ingesta de alcohol con un 24%, tenemos hepatitis autoinmune con un 14%, tenemos hígado graso no alcohólico con un 11%. Esta tiende a ser la causa más común de cirrosis en algunos años. También se habla, como les había dicho, de una hepatitis B, de una hepatitis C y también de la coinfección por hepatitis B y por hepatitis C. También está el hepatocarcinoma. También existen causas poco frecuentes que son por fármacos hepatotóxicos que me pueden producir un daño hepático crónico, como ya les había dicho en su momento que les mencioné que por errores cognitivos del metabolismo puede ser por la enfermedad de Wilson o también por la hemocromatosis, hay infecciones persistentes, también por insuficiencia cardíaca que me puede generar una congestión hepática prolongada. Esas son causas más raras, pero pues que pueden ocurrir. También está el síndrome de Budd-Chiari, en inglés no es muy bueno la verdad, que esta es causada por la obstrucción de las venas hepáticas y entre otros tipos de causas. Hablemos un poco sobre la presentación clínica. Aquí vamos a tener dos posibles manifestaciones o dos grupos de manifestaciones que puede ser por una disfunción hepática como lo hablamos en la fisiopatología o por una afectación de la circulación portal como en este caso pues
como en este caso la hipertensión portal. Entonces tenemos, ejemplo, pacientes con una disfunción hepática, tenemos que dar presencia de ictericia o ornamento en los estrógenos, porque es muy importante saber que el hígado juega un papel muy importante en la regulación hormonal. Entonces estos pacientes pueden presentar eritema palmar, remodelación del vello púbico, ginecomastia, hipogonadismo, entre otras manifestaciones. Se habla también de la encefalopatía por la acumulación del amonio, también hay una coagulopatía, porque es importante recordar que el hígado produce los factores de coagulación, sobre todo los vitaminas K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10, pero además también él produce los factores anticoagulantes como la proteína C y la proteína S. Entonces lo que va a pasar en este paciente es que va a haber una alteración en el equilibrio entre los factores de coagulación y las proteínas anticoagulantes. Entonces el paciente va a tener una mayor predisposición a generar sangrados, pero además este paciente me puede generar una trombocitopenia secundaria al atrapamiento generado por la hipertensión portal. Hay una hipoalbuminemia que se manifiesta por edemas periféricos. También podemos hablar de las manifestaciones por la hipertensión portal, que aquí recordemos algo, que sabemos que el sistema de la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, mesentérica inferior y de la vena esplínica. Entonces aquí va a llegar circulación del intestino delgado, del intestino grueso, de las venas gástricas. Y hay que saber algo o recordar algo. Hay que las venas gástricas, porque estamos en la moto, ya. En las venas gástricas hay una comunicación hacia arriba con la circulación del esófago. Entonces, lo que pasa aquí con el paciente con hipertensión portal, como se está aumentando el flujo, esto me genera un flujo retrógrado. Entonces, el flujo se va a sitios donde no debería de estar o donde no debería de ir. Entonces, lo que pasa aquí es que el paciente me va a presentar a nivel superior varices esofágicas, o en el caso del nivel inferior o nivel rectal, el paciente me va a presentar hemorroides. También está el signo de cabeza de medusa, que ya habíamos hablado de que hay un aumento del flujo, sobre todo en la circulación esplástica. Entonces hay un flujo retrógrado, hemorroides, varices esofágicas. Tenemos afecciones cardiopulmonares, afecciones renales, también bacterias transitorias, porque pensamos que el intestino está lleno de bacterias, pero pues tenemos elementos que evitan que estas bacterias se trasloquen a la sangre. Entonces cuando ya se traslocan, pues nuestras células actúan muy rápido. Entonces tenemos neutrófilos que actúan muy rápido y pues nos defienden. Pero pues como sabemos que en este caso el paciente con cirrosis, con hipertensión portal, el paciente está muy edematizado, entonces esto me va a alterar la permeabilidad y me favorece la translocación bacteriana, y por ende, entonces como el paciente está edematizado, me favorece la translocación bacteriana. Entonces me favorece a que el paciente pueda presentar una bacteriemia transitoria. Eh, Aquí podemos observar algunas de las manifestaciones, una presentación clínica. Pues aquí es un paciente con los dos grupos, un paciente que las manifestaciones está en un lado por disfunción hepática y en el otro lado por hipertensión portal. Y podemos encontrar en el caso de los efectos por lesión hepática hasta el coma, ictericia, angioma araña, ginecomastia, lesiones hepáticas, ascitis. Puede el paciente presentar anemia, hay una tendencia a hemorragias, como les comenté. En el caso, por ejemplo, del paciente con hipertensión portal, hay tenemos varices esofágicas, hemorroides, el signo de cabeza de medusa, citis. Podemos encontrar que hay anemia, que leucopenia, que trombocitopenia, de miembros inferiores, entre otras manifestaciones. Manifestaciones clínicas que podemos ver en el paciente. Entonces el paciente podemos verle ictericia, que hay telangiectasias erratiformes, que esas se dan por el aumento de los estrógenos, que estamos generando una vasodilatación periférica, el síndrome de cabeza de medusa. Aquí podemos ver otras manifestaciones clínicas del paciente, como podemos observar el paciente con ascitis. En la figura inferior podemos encontrar las uñas de Mjork y las uñas de Terry, que en las uñas de Mjork se da por una hipoalbuminemia, que es decir, que la falta de proteína no altera la vascularización del lecho inguinal. Y pues las uñas de Terry, o también conocidas como mitad y mitad, también se dan por una alteración en la vascularización del lecho inguinal. También tenemos el angioma en araña, entre otras manifestaciones.
Hay algo muy importante y en qué pacientes yo le hago una búsqueda activa de estas manifestaciones clínicas a pacientes obesos y diabéticos por el riesgo de que ellos tengan que presenten un hígado graso no alcohólico, a pacientes alcohólicos, a pacientes que tengan síntomas sugestivos y esto me parece muy importante que es alteraciones crónicas en el perfil hepático, como así es decir un paciente que venga con elevación de las transaminasas no es decir que el paciente tiene eso, pero podemos considerar la posibilidad, o sea, como que lo podemos tener en el radar. Hablemos ahora un poco sobre el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de la cirrosis lo hacemos con clínica, con laboratorios y con imágenes compatibles, es decir, es la combinación de varios tipos de datos. Entonces vamos a ver hallazgos clínicos o exploratorios, es decir, signos y complicaciones típicas como ascitis, como encefalopatía hepática o hemorragia por varices. Tenemos alteraciones analíticas del laboratorio, es decir, que podemos encontrar trombocitopenia, leucopenia, disminución del tiempo de Quick, problemas en la coagulación. También podemos encontrar hipergamaglobulinemia, es decir, el aumento de los anticuerpos en sangre. También hay alteraciones ecográficas como bordes hepáticos irregulares, como hígado de tamaño pequeño, como signos de hipertensión portal, hepatopatías crónicas, varices esofágicas visibles en la endoscopia. También hay otras pruebas como la elastografía transitoria, que ya me va a medir como la rigidez del hígado. El gol estándar antes era la biopsia hepática, pero pues cada vez se usa más y se usa mucho para confirmar una cirrosis compensada. Es decir, por ejemplo, cuando el paciente pues no presenta como síntomas graves, se usa más como para investigar su causa. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva que hay como un cuadrito donde hay lo que vamos a encontrar en el examen general, algunas manifestaciones cutáneas mucosas, lo que podemos encontrar a la palpación, a la abdominal, es decir, como el examen físico, alteración. Qué pena y la huya de los carros, disculpen. Hasta ahora le da a todo el mundo por pasar, disculpen. Alteraciones neurológicas y pues lo podemos encontrar en el hemograma. También hay una valoración no invasiva, la cual tenemos una valoración no invasiva, la cual la dividimos en serológicos y en radiológicos. Entonces vemos esta por exámenes serológicos, pues la vamos a dividir en indirecto y directo. Entonces vemos una APRI, una relación ACT-ALT. En el directo podemos ver un fibroespectro, metaloproteinasas, procolágenos. Y en los radiológicos encontramos la elastosonografía, la ultrasonografía y eso me parece muy importante que es el TAC y la resonancia magnética abdominal, pero se hace más se hace más para ver cambios crónicos, sobre todo en el hepatocarcinoma. Y la ultrasonografía es muy importante o interesante porque ya me va a mostrar la respuesta del hígado, me va a mostrar la respuesta del hígado frente a unas ondas sonoras, qué tan fibróticos se encuentran, cuál es su respuesta frente a esas ondas. Aquí vamos a hablar un poco sobre la estratificación de riesgo del paciente con cirrosis. Bueno, hay dos scores muy importantes que es el CHIL-PON y el MIL-A. Nos vamos a centrar más en el CHIL-PON, la verdad, perdón el inglés, discúlpenme. Entonces, pero ese 1000 me parece muy interesante porque tiene una modificación que es el sodio y como en este caso este paciente tiene una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona que me va a afectar el sodio, entonces este me dice que cuando hay una afectación del sodio hay una sobreactivación de este eje. Y bueno, entonces, hablamos del chill pum. Este lo que hace, este lo que me habla es que me va a evaluar la mortalidad a mediano plazo, es decir, a 1 a 2 años, y el puntaje más bajito es el número 5. Entonces, ¿qué me evalúa esto? Entonces, los parámetros son bilirrubina, albúmina, tiempo de protombina, el INR y el nivel de encefalopatía. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene menor a 2, la bilirrubina, la albúmina es mayor a 3,5, el tiempo de protombina es mayor a 70, entonces depende de los valores que él tenga, pues me va a dar unos puntos, entonces ya yo voy sumando los puntos, entonces yo lo voy a
evaluar o lo voy a representar al paciente en unos estadios. Entonces, por ejemplo, yo lo evalúo en el grado A, que es menor o igual a 6 puntos. Tenemos el grado B, que es entre 7 y 9 puntos. El grado C, que es entre 10 y 15 puntos. Entonces, el paciente me da ejemplo en un grado A. Entonces, yo lo pongo lo pongo grado A, entonces sería estadio A. Entonces, el paciente está en una cirrosis compensada. El estadio B sería que hay un compromiso funcional significativo, y en el estadio C lo caracterizamos como un estadio C, sería descompensado. Tenemos que la supervivencia a un año en el estadio A es del 100%, en el caso del estadio B es del 80%, y en el caso del estadio C es del 45%. Y pues tenemos también la mortalidad a un año, que en el caso del estadio A es más o menos 0%, en el estadio B es un 20%, en el estadio C ya aumenta más la probabilidad, que sería un 55%. Acá tenemos el otro score, la otra clasificación, que este es un score de pronóstico me estimula la mortalidad a corto plazo, es decir, más o menos 3 meses, en pacientes que tengan enfermedad hepática avanzada y generen cambios agudos. Entonces, este me habla de las exacerbaciones que tiene el paciente y hay que hacerle seguimiento. Entonces, los parámetros o los valores que me evalúa es la creatinina, la bilirrubina, el INR y el sodio. Y, perdón que se me movió aquí, y porque es muy importante esta clasificación y este score, porque esta me dice que el paciente necesita por el trasplante. Entonces yo lo estadifico en quién lo necesita más urgente, es decir, quién está más avanzado y necesita más rápido el trasplante. Hablemos un poco sobre el manejo. Bueno, en el manejo lo dimos como en 3 pasos, que es el manejo etiológico, es decir, manejando la causa. Entonces, de ejemplo, manejando la hepatitis autoinmune con inmunosupresión, manejando la hemocromatosis, manejando la enfermedad de Wilson con quelantes de cobre y de zinc. Tenemos que estar manejando la hepatitis B, manejando la hepatitis C con antivirales de acción directa. El hepatocarcinoma lo podemos manejar con terapia por radiología intervencionista, y además también eh, se puede también, se me va la palabra, ¿no? Ya, perdón, por radiología intervencionista, o también se puede hacer un trasplante en este caso en el paciente. También se hacen tamizajes, tenemos tamizajes para varices esofágicas con endoscopio. El paciente que tiene las varices se hace un manejo anual, y el paciente que no tiene varices esofágicas se hace un tamizaje de 2 a 3 años. También está la ultrasonografía hepática, en la cual se hace cada 6 meses para buscar hepatocarcinoma. También está también es de pertenentes bacteriana espontánea. En este caso, pues se evitan los inhibidores de bomba de protones y se asegura una buena diuresis en estos pacientes. También se evitan nefrotóxicos, y también se genera un manejo dietario, que es decir, que el paciente debe disminuir el consumo de líquidos menor a 1.5 litros de agua, y también debe consumir menos de 2 gramos de cloruro de sodio al día. Bueno, esta gráfica me parece súper importante, que acá podemos hablar de un poquito de la fisiopatología de las complicaciones asociadas a la cirrosis. Entonces acá tenemos otra moto, disculpen. Entonces acá tenemos un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo por la fibrosis. Entonces esto me genera una hipertensión portal. Entonces lo que van a ver acá, van a ver unos shunts portosistémicos y un estiramiento vascular. Entonces esto me hace el estiramiento vascular, entonces me genera un aumento del óxido nítrico. Entonces esto es lo que me genera una vasodilatación pulmonar. Entonces lo que me genera el síndrome hepatopulmonar me puede generar una vasodilatación sistémica, que es decir, que me aumente el gasto cardíaco, y pues el paciente le puede dar una cardiomiopatía. Que yo más allá atrás les hablaba de algunas complicaciones. Más adelante también les voy a hablar de las complicaciones más comunes, son varias, pero pues no les voy a hablar de todas. También tenemos una vasodilatación esplatnica,
que me genera una hipovolemia arterial efectiva y hay una sobreactivación de este eje de renina-angiotensina-aldosterona. Me faltaba los shunts portosistémicos, entonces esto me genera lo que les hablo ahorita, varices gástricas, esofágicas y también varices rectales, es decir, el paciente que me genera hemorroides, esto también puede generar hemorragia vías digestivas, puede generar el reflujo perdón, me puede generar el flujo retrógrado, entonces el paciente puede generar, presentar esplenomegalia, lo que les habla ahorita del secuestro celular, entonces que el paciente me presente trombocitopenia y anemia. También tenemos otra manifestación que sería la inflamación persistente, entonces me genera un aumento de la permeabilidad intestinal, entonces el paciente puede generar la peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis bacterianas transitorias. También tenemos el carcinoma hepatocelular, tenemos también la disfunción de la función hepatocelular. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a haber una disminución de la síntesis del lumen, entonces el paciente me presenta una hiperbuminemia, esto me genera una disminución de la presión oncótica capilar, entonces el paciente empieza a presentar edemas periféricos, empieza a presentar ascitis, entonces también genera un aumento de la presión hidrostática capilar, entonces el paciente empieza a absorber agua y sodio, que también hay una sobreactivación de este eje renina-angiotensina. Miren que todo se va conectando, esto me genera una hiponatremia, entonces hay afectaciones del sodio. Vieron que yo ahorita les hablaba de la estadificación, que una de las score me hablaba sobre la alteración del sodio, entonces si había una alteración del sodio, me hablaba sobre una sobreactivación de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Volviendo arriba, hablamos también de una disminución de la síntesis de trombopoietina, entonces me genera la trombocitopenia, si quizás lo pueda preguntar el doc, que incluso creo que en clase él ha hecho una pregunta que por qué se generaba la trombocitopenia, entonces podríamos decir que es por la disminución de la trombopoietina y por el atrapamiento que se genera en la circulación para la hipertensión portal. Tenemos también la disminución de los factores procoagulantes, el fibrinógeno también, la protombina, también tenemos alteraciones en los factores anticoagulantes. Hay un aumento de los productos de desecho, es decir, el aumento del amonio, que este es uno de los causantes de la encefalopatía hepática. Tenemos alteraciones en la conjugación y excreción de la bilirrubina, lo que se manifiesta, se presenta como la ictericia. Si de pronto alguno quiere que yo le comparta esta gráfica, me parece que está súper explicado, o sea, uno le da un buen repaso a esta gráfica y entiende muchas de las manifestaciones. Hablemos un poco sobre el trasplante hepático. Bueno, aquí hablaremos un poco sobre el trasplante hepático. Como les hablaba ahorita, cuando hablamos de los SCORE, tenemos el MIL, que yo les había dicho que este score nos habla sobre el riesgo del paciente para estratificar de cuál necesita un poco más rápido el trasplante. Entonces hablamos de 2015, pacientes con un carcinoma hepatocelular. Aquí hay unos criterios, se los menciono como manera de información, que son los criterios de Milan, que a pesar de que el paciente tenga hepatocarcinoma, otra moto. Sí, lo que hablamos están los criterios de Milán, que a pesar de que el paciente pueda tener hepatocarcinoma, lo puedo trasplantar con una lesión única aproximada de menor a 5 centímetros o múltiples lesiones menores a 3 centímetros todas. También hay otras causas como el síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, la polineuropatía mieloide familiar, la fibrosis quística, la trombosis de la arteria hepática en los primeros 14 días del trasplante hepático. Y también está el colangiocarcinoma iliar. Aquí ya vamos a hablar un poco más sobre las complicaciones de la hipertensión portal. Entonces, antes de hablar un poco como por qué se genera esa hipertensión portal, hablemos de qué es la hipertensión portal. La hipertensión portal es el aumento persistente en la presión del sistema venoso del sistema de la vena porta, es decir, ese sistema de la vena porta es el encargado de llevar las sangres del tubo digestivo, intestino, estómago, vaso y el páncreas hacia el hígado. Entonces, lo que pasa es que la sangre fluye libremente desde la vena porta hacia el hígado
cuando se aumenta la resistencia al paso de la sangre, ya sea por un daño, por un bloqueo en alguna parte del sistema, la presión dentro de la vena porta se va a elevar. Entonces esto me genera una resistencia y esto puede verse a cirrosis, a trombosis o a obstrucciones venosas. Entonces hablamos de una hipertensión portal clínica significativa cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio, o también hablamos cuando es mayor o está por encima de 12 milímetros de mercurio, que hay riesgo de varices, o cuando hablamos de que el paciente está por encima de 14 a 15, el paciente ya tiene un alto riesgo de presentar sangrado varicial. Bueno, para entender la fisiopatología y la hipertensión portal voy a hablar un poco sobre gradientes de presión, pero pues no es muy complicado, pero es chévere entenderlo, que es la diferencia de la presión de la vena porta y de la presión de la vena cava inferior. Entonces, el gradiente de presión venoso hepático va a depender de la diferencia de la presión de la vena porta y la presión de la vena cava inferior. Alguno de los dos va a estar aumentado. Entonces, este gradiente de presión depende o está regulado del flujo y de la resistencia. Entonces, uno de los dos va a estar alterado. En el caso de la cirrosis, los dos van a estar aumentados y puede ser puede ser en el caso del flujo por una vasodilatación esplénica, o en el caso de la resistencia por la obstrucción en cualquier parte del sistema portal. ¿Cómo así? En cualquier parte del sistema portal, sí, porque vamos a dividir las etiologías en unas fases, que va a ser fase prehepática, hepática y suprahepática. Entonces, en las causas prehepáticas, lo que pasa aquí, o el problema es que el obstáculo está antes de llegar al hígado. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la trombosis de la vena porta o de la vena esplénica, y esto me va a generar un aumento de la resistencia. En el caso de las hepáticas, el problema está dentro del hígado. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esto me va a generar un daño en el sinusoide, y esto me genera una alteración de la microvasculatura y una alteración del endotelio. Entonces, lo que pasa aquí, como hay una daño de la microvasculatura, perdón, una alteración de la microvasculatura y una alteración del endotelio, los factores vasculares van a disminuir y los factores vasoconstrictores van a estar aumentados. Entonces se genera un desbalance y esto me aumenta la resistencia, y esto es lo que ocurre normalmente en la cirrosis. Y además de eso, que es la hepática, se va a dividir en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Es decir, presinusoidal, presinusoidal, es decir, antes del sinusoide, sinusoidal dentro del sinusoide, muy común en la cirrosis, y posinusoidal después del sinusoide, pero sigue estando dentro del hígado. Tenemos la cosa suprahepática, que aquí en este caso la obstrucción está después del hígado, lo cual me impide la salida de la sangre. Un ejemplo claro de este es el síndrome de Budd-Chiari, que son trombosis de las venas hepáticas. Como esta no... Bueno, en esta gráfica podemos encontrar, aquí le podemos agregar las manifestaciones clínicas de las dos diferentes etiologías, suprahepática, hepática e infrahepática, además también su localización y algunas de sus causas. Por ejemplo, tenemos las suprahepáticas, que aquí puede ser insuficiencia cardíaca, una pericarditis constructiva, trombosis de las venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari. Hay diferentes manifestaciones. Hay ascitis, porque como sabemos hay un aumento de la presión venosa antes de salir del hígado, entonces hace que el líquido haya un flujo retrogrado y el líquido se filtre, en ese caso al abdomen. Hay hepatomegalia dolorosa, que es por una congestión hepática aguda que se desciende en la cápsula del hígado. Tenemos ingurgitación yugular, que lo que pasa es que la sangre se acumula hacia las venas del cuello por un aumento del flujo. También tenemos las cosas hepáticas, como la circulación colateral, que es porque como el hígado aumenta la resistencia, entonces esto genera que la sangre busque rutas alternativas, y hay que tener algo muy en cuenta: el sistema venoso portal no tiene válvulas, lo que, como hay un aumento de la resistencia, un aumento del flujo, que permite que la sangre cambie de dirección fácilmente cuando hay una obstrucción, y eso me genera flujo retrogrado. Tenemos varices esofágicas, hemorragias digestivas, también tenemos las cosas infrahepáticas y algunas manifestaciones como la esplenomegalia. Eh, el, lo que pasa aquí es que la sangre se acumula en el vaso por una obstrucción que pues no me permite llevar la sangre hacia el hígado. También hay otras causas: hay ausencia de ascitis, ausencia de la circulación colateral,
y pues esto pues me genera un menor riesgo de colaterales. Y aquí pues no es y aquí ausencia de ascitis porque no hay una afectación muy directa o como tal del sinusoide hepático. Bueno, estas fueron como algunas de las etiologías en sus diferentes niveles de hipertensión portal con algunas de sus manifestaciones. Listo, ahora hablemos de otras complicaciones hipertensivas. Tenemos la ascitis, que la ascitis es la acumulación anormal de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. Esta la podemos observar o la podemos evidenciar en grados. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Y la grado 1 la evidenciamos en la ecografía, la grado 2 en el examen físico y la grado 3, atención. Puse, como pueden observar en la diapositiva está la paracentesis. La puse en signo de pregunta porque para que lo tengan muy claro. A todo paciente con una ascitis grado 2 se le debe hacer una paracentesis y se hace para realizar un estudio que es para todo paciente con cirrosis descompensada se le debe hacer una paracentesis para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. También se le puede pedir citológico, proteínas y si el colesterol está mayor a 45 miligramos, esto me puede sugerir malignidad y le debería de tomar unos marcadores tumorales. También se le puede pedir gas y glucosa, que el GASA es el gradiente de albúmina sérica con albúmina cítica, es decir, la resta de la albúmina en sangre menos la albúmina en el líquido. Entonces, eso es lo que me va a sugerir si la etiología es por hipertensión portal o por una causa diferente. ¿Y yo cómo sé eso? Lo sé porque si es mayor a 1.1, este me sugiere que es una etiología hipertensiva por hipertensión portal, y cuando es menor a 1.1 me sugiere que es por una etiología no hipertensiva o una causa directa. Eso del GASA se los recuérdenlo la verdad, incluso ahí se los puse en las diapositivas. Recuerden el GASA, acuérdense, es el gradiente de albúmina sérica con albúmina cítica, es decir, la resta de la albúmina en sangre menos la albúmina en líquido. Y si es mayor a 1.1, me sugiere etiología hipertensiva, y si es menor a 1.1, pues me sugiere que no es por hipertensión portal, sino por una causa diferente. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces hablemos ahora del manejo inicial. El manejo inicial de la citis es con espironolactona de 100 miligramos. ¿Por qué con espironolactona y no con furosemida? Porque lo que debemos hacer en este paciente, sabemos que hay una sobreactivación de este eje renina-angiotensina aldosterona, entonces lo que debemos hacer es bloquearlo. Entonces, se da espironolactona de 100 miligramos, se titula cada 48-72 horas y su dosis máxima es de 400 miligramos. Se puede agregar furosemida de 40 miligramos cuando hay presencia de congestión periférica, es decir, que el paciente tenga edema de miembros inferiores, y se puede titular cada 24 horas con una dosis máxima de 160 miligramos. También hay un manejo dietario. Tenemos un manejo refractario, es decir, cuando la citis es muy persistente, es decir, que el paciente se tiene que hacer más de 3 paracentesis en un año. Se considera el TIPS, que es una derivación portosistémica transyugular que se usa, que es un procedimiento que descomprime la presión portal, reduciéndome la formación de citis. También se hacen paracentesis evacuatorias, igual ya les voy a hablar un poquito más sobre el TIPS. También se hacen paracentesis evacuatorias, que es decir, que es cuando se hacen paracentesis de gran volumen, las cuales son mayores a 5 litros. Cuando se sacan más de 5 litros se debe poner albúmina por el riesgo de que el paciente me haga un síndrome hepatorenal. ¿Y yo cómo hago eso? Le doy 8 gramos de albúmina por cada litro extraído. Entonces, otra vez, cuando el paciente se le hace una paracentesis evacuatoria, es decir, que se le hace una paracentesis de gran volumen, que normalmente son mayores a 5 litros, por como hay un riesgo como hay un riesgo de que el paciente pueda hacer un síndrome hepatorenal, se le debe poner albúmina a ese paciente. Entonces, se le dan 8 gramos de albúmina por cada litro extraído. Igual, yo les he dicho que les iba a hablar un poco más del TIPS y el TIPS. Como sabemos que este paciente, este hígado está fibrótico porque tiene cirrosis, se hace un shunt que me haga una comunicación directa de la vena porta con la vena cava inferior. Entonces aquí logramos que el líquido acumulado pueda pasar a la circulación sistémica, pueda seguir su camino, y este procedimiento está contraindicado en pacientes que tengan el CHIL-PON mayor a 11, pacientes con encefalopatía, que tengan infección o afección renal y pacientes que tengan una disfunción sistólica.
Bueno, otra de las complicaciones tenemos las varices esofágicas que ya las vamos a clasificar en la endoscopia. Las clasificaremos en varices pequeñas y en varices de alto riesgo. Ambas me van a generar una respuesta hemodinámica y como prevención primaria en el paciente que no ha sangrado se recomienda el beta-bloqueador, es muy importante. De primera elección es el carvedilor por su efecto alfa que me ayuda a disminuir o bajar más la presión portal, y otra segunda elección podría ser el propanolol. También tenemos esa es otra de las complicaciones, tenemos la encefalopatía hepática, que esa es una alteración que me lleva a una mala función de los neurotransmisores a nivel central. Esta se realiza con un muy buen examen físico, en el cual encontraremos alteración de la escritura, alteraciones mínimas en sueño y atención, encontramos desorientación, como pruebas psicométricas alteradas. Eso que les voy a decir es más a manera de información, pero hay una estadificación que se llama, según Westhaven, que ella se usa para clasificar la gravedad de la encefalopatía hepática, principalmente en personas que tengan enfermedad hepática crónica. Aquí yo la puse, pero pues es más como manera de información, como que sepan que está, pero pues hablemos también un poco sobre el manejo. Usualmente se inicia solo el manejo de la lactulosa. Lo que hace la lactulosa es que ya me va a cambiar el pH gástrico, es decir, entonces al cambiar el pH ya me va a disminuir la absorción del amonio, y al ser un laxante me va a aumentar la velocidad con la cual transitan las heces, lo que hace que disminuya la absorción del amonio. Entonces, como va a disminuir la absorción del amonio, la meta es que este paciente me haga de 2 a 3 deposiciones al día. También está la rifaximina, que este es un antibiótico luminal, entonces lo que va a hacer es que no se va a absorber, entonces él se queda en el intestino y lo que trata de hacer o lo que me hace es matar las bacterias que me producen el amonio. También está el OLA, que es la L-ortinina L-aspartato, que lo que ya hace es que se favorece a la utilización periférica del amonio para convertirlo en glutamina. Hay otros medicamentos, pero pues estos son como los más importantes. Bueno, muchachos, yo espero que les haya servido mucho. Ahí les hablé un poco sobre cirrosis, hipertensión portal. Ya les voy a hablar de hepatitis, pero pues espero que estos dos temitas hayan quedado claros. Y de pronto no me hice entender en alguna cosa, si de pronto lo hablé un poquito enredado, les pido disculpas. Espero que les sirva demasiado, que puedan entender. También me disculpo por las veces que pasan las motos, es que no sé, cada vez que habla algo pasa en moto, entonces me disculpan por eso. Listo, bueno, ahora hablemos un poco sobre las hepatitis. Entonces empezamos con la definición. La hepatitis aguda es un síndrome que abarca una amplia variedad de condiciones clínicas. Se caracteriza por un proceso inflamatorio de aparición rápida en el parénquima hepático, perdón, lo cual me va a generar alteraciones en las pruebas bioquímicas, principalmente una elevación elevada o marcada de las aminotransferasas ALT, alaninoaminotransferasa, y AST, aspartato aminotransferasa, y en algunas ocasiones me va a generar una elevación de la fosfatasa alcalina. Aunque muchas de las presentaciones son autolimitadas, la gravedad varía según la causa. Por ejemplo, en la ictericia es un síntoma que advierte sobre la progresión del daño, por eso es muy fundamental diferenciar el cuadro agudo del cuadro crónico, siendo muy útil donde la injuria o el daño persiste por más de 6 meses. Hablemos un poco sobre la epidemiología. Ahí encontramos variabilidad global, factores de riesgo, impacto en la vacunación, un contexto de cómo es el manejo en Colombia. Encontramos que en la variabilidad global las causas de hepatitis aguda van a variar en el ingreso de cada país, siendo las etiologías infecciosas las que generan más causas o más motivos de consulta, y se ve más en regiones pobres. Hay factores de riesgo como el uso de drogas intravenosas, como múltiples parejas sexuales, como la falta de vacunación. Se habla que hubo un impacto en la vacunación desde los años 90 en el caso del virus de la hepatitis B, y en el caso del virus de la hepatitis A un impacto en el año 1995, donde las infecciones fueron disminuyendo significativamente.
Encontramos también un contexto en Colombia que, aunque los datos son escasos, los estudios hubo un estudio en el Hospital Pablo Tobón Uribe que señalan que el virus de la hepatitis B, la hepatitis autoinmune y la criptogénica son las causas más frecuentes de falla hepática. Igual más adelante hablaremos un poquito sobre la falla hepática. Hablemos del enfoque diagnóstico y de las pruebas bioquímicas. Para generar un enfoque correcto se debe deben interpretar en conjunto, como así. Las aminotransferasas ALT y ACT son marcadores sensibles de daño celular, las cuales nos interesan mucho. Vamos a mantener las bilirrubinas. La presencia ictericia, su presencia nos da un síntoma de gravedad, como decirle, ella es paciente, hay que ponerle cuidado. También tenemos marcadores de síntesis como la albúmina y como el tiempo de protombina, y el INR, que en el caso de la albúmina no es útil en cuadros agudos debido a su vida media, que es aproximadamente 20 días. El tiempo de protombina y el INR son muy buenos marcadores. Por ejemplo, un INR mayor a 1.5 o una prolongación del tiempo de protombina mayor a 5 segundos nos sugiere un mal pronóstico y un aumento de la gravedad. Hay también una clasificación o una valoración del Colegio Americano de Gastroenterología que nos sugiere unas herramientas según la evaluación de la ALT y de la AST. Entonces, lo divide en tres pasos o como en tres variables, que sería la elevación extrema, la elevación moderada y la elevación leve. Hablamos de una elevación extrema cuando está por encima de 15 veces mayor al valor normal, es decir, y las causas son hepatitis virales agudas, tóxicas, o también hepatitis hipóxicas, la hepatitis hipóxico-isquémica. Tenemos una elevación moderada cuando es de 5 a 15 veces el valor normal, que las causas más comunes es por una hepatitis autoinmune, por una obstrucción biliar aguda. También se agrega lo que sería por la enfermedad de Wilson o por el síndrome de Budd-Chiari, que ahorita en la presentación pasada, cuando hablamos de cirrosis y hipertensión portal, mencionamos esas enfermedades. Y tenemos una elevación leve que es menor a 5 veces el valor normal, y tenemos la causa que sería el hígado graso. También tenemos las hepatitis crónicas y la hemocromatosis. Entonces, ya que hablamos como de una base, como una introducción sobre las hepatitis agudas, esta presentación vamos a centrar mucho en la hepatitis A y en la hepatitis B. Bueno, entonces, la hepatitis viral es una patología causada por un virus de ARN simple, el cual pertenece a la familia del hepatovirus, el cual tiene diferentes fenotipos, son 6 en general, pero los que afectan a los humanos son el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, que son los encargados de afectar a los humanos, de generar infecciones en seres humanos. La transmisión de este virus se transmite por vía fecal oral, mediante el consumo o la ingesta de agua o alimentos contaminados, o también mediante prácticas sexuales que involucran contacto oral anal. Y algo muy importante para saber que cuando una vez el virus ingresa al organismo, la inmunidad celular se encarga de la eliminación viral, mientras que la respuesta humoral juega un papel crítico en la prevención de futuras infecciones. Listo, ahora hablemos un poco sobre su presentación clínica. La enfermedad se manifiesta tras un periodo de incubación que oscila entre 2 a 4 semanas, con un promedio de 28 días. Un promedio de 28 días puede ser un lapso de 15 a 50 días. Los pacientes suelen presentar síntomas generales inespecíficos como fatiga, fiebre, náuseas y vómito. Los síntomas se presentan en más del 70% de los pacientes. También hay seguido de signos característicos de daño hepático como ictericia, coluria y acolia. Y como les decía, aunque más del 70% de los pacientes presentan síntomas, es muy poco frecuente que un paciente presente una complicación severa secundaria a la hepatitis A. Menos del 1% de los pacientes que presentan una hepatitis A presentan una hepatitis fulminante, que es una falla hepática secundaria a una infección por hepatitis A. Y es lo que hay que tener en cuenta, que eso es como un paréntesis, es que la falla hepática no se determina por los niveles de las transaminasas, sino que se va a determinar por la presencia de encefalopatía y coagulopatía por la prolongación del INR.
En su relación en su presentación clínica vamos a ver que va a haber una elevación de los marcadores y encontramos que va a haber un aumento de las transaminasas de 10 a 15 veces el valor normal de la alanino aminotransferasa, como también de la AST, y va a haber una elevación menor de la bilirrubina. Hablemos un poco sobre el diagnóstico. El patrón de referencia es es la serología. Entonces vamos a ver el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, de la inmunoglobulina M, nos va a indicar infección aguda si es detectable junto con los síntomas. Y tenemos el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, que es el IgE con inmunoglobulina G, que nos representa si hay una infección previa o inmunidad. Y en su manejo y prevención el tratamiento es puramente sintomático, no existe un tratamiento integral específico. Se puede estar la opción del trasplante, pero solo se maneja en casos de falla hepática aguda. Y la prevención es la herramienta principal, la cual es la vacunación. Entonces, eh, eh, la hepatitis B es una infección causada por un virus de ADN encapsulado que se transmite por contacto sexual de madre a hijo, por vía sanguínea, como el uso de drogas intravenosas y accidentes médicos. Una vez en el organismo, el virus se replica en el hígado, donde su genoma puede integrarse al ADN del huésped. Un factor clave puede ser el desarrollo de infecciones crónicas y de cáncer. Hablamos de que su periodo de incubación varía entre 45 y 180 días, y aunque el 50% de los adultos presentan síntomas como náuseas y dolor abdominal, la fase ictericia solo ocurre aproximadamente en el 30% de los pacientes. Además, hay que tener en cuenta que uno de los el motivo de consulta principal por hepatitis B es esa fase ictérica. Además, hay que tener en cuenta que el 50% de los adultos son sintomáticos, sobre el 10% de los niños son sintomáticos. Ahora hablemos sobre el diagnóstico. Se debe hacer una búsqueda diagnóstica en todos los pacientes con síntomas. Por su parte, se recomienda realizar un tamizaje a los siguientes pacientes, como que si usted tiene ese tipo de pacientes, sería interesante y muy bueno mandarle un tamizaje, mandarle pruebas. Entonces, pacientes embarazadas, pacientes con hepatopatía crónica, pacientes que van a entrar a diálisis, pacientes que reciben inmunosupresores biológicos, pacientes que contactos sexuales y que conviven con pacientes que resulten positivos. Son personas que se les debería hacer el tamizaje para hepatitis B. En general, ahora hablemos un poco sobre los antígenos y los anticuerpos. Tenemos tenemos el antígeno de superficie, el cual es un marcador de infección activa. Tenemos el antígeno E de hepatitis B, el cual es un marcador de alta replicación viral e infectividad. También tenemos los anticuerpos, que tenemos el anticuerpo anticor, el cual nos indica infección reciente o agudización. Tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el cual nos indica inmunidad por recuperación o vacunación del paciente. Y tenemos anticuerpo contra tenemos anticuerpos contra el antígeno E, el cual nos dice que el paciente ya no está replicando. En general, solo suele pedirse el antígeno de superficie y el anticuerpo de superficie. En algunos escenarios particulares se solicita además el anticuerpo contra el core, los cuales, sobre todo para pacientes con VIH, con hepatitis C, con terapias inmunosupresoras crónicas, pacientes que tengan cáncer, que reciban quimioterapia, y también pacientes que de pronto sean donantes de órganos o de sangre y que estén en diálisis.
bueno, listo, ahora hablemos un poco sobre la falla hepática aguda. La falla hepática aguda se define como una alteración rápida de la función del hígado que ocurre en pacientes sin enfermedad hepática previa. Para identificarla clínicamente deben aparecer tres factores simultáneos, que es la alteración de la bioquímica hepática, es decir, elevación drástica de las transaminasas, coagulopatía de origen hepático, es decir, alteraciones en los factores de la coagulación, y alteración del estado de conciencia, en este caso sería una encefalopatía hepática. El porcentaje de que una hepatitis común se convierta en una falla hepática aguda varía según la etiología. En el caso de una hepatitis A o una hepatitis B, el riesgo es bajo, suele ser menor al 1%. En el caso de la enfermedad de Wilson, es responsable del 2% de los casos de falla hepática aguda. En el caso de la hepatitis E, el riesgo aumenta drásticamente entre el 20 y el 40%, especialmente en países de vía de desarrollo. Tenemos la hepatitis autoinmune aguda, que es la más peligrosa en términos de progresión, ya que el 69% de los casos graves terminan en falla hepática aguda. Ya por último, eso sí lo hacemos a modo de información, no para profundizar en esta escala, pero hay unos criterios que son los criterios de King's College, que cuando un paciente entra en falla hepática aguda, el tiempo es vital, entonces el tratamiento suele ser el trasplante hepático, pero para decir quién debe recibir un trasplante de emergencia, los médicos utilizan los criterios de King's College, que son parámetros de mal pronóstico, el cual indica que el hígado ya no se recupera por sí solo. Igual es como más a manera de información que de pronto profundizar en esta escala. Aquí tenemos otras hepatitis que la verdad pues no profundizamos mucho en esto, sino que les voy a mencionar como de manera de información. Tenemos las hepatitis C, D y E, que las infecciones por virus de la hepatitis C y la hepatitis C representan un desafío clínico importante debido a que suelen ser muy asintomáticas en sus etapas iniciales, lo que retrasa el diagnóstico hasta que la enfermedad se vuelve crónica y genera una carga pesada en el sistema de salud. Y por otro lado, la hepatitis E se transmite principalmente por vía fecal oral a través de agua contaminada, aunque en algunas ocasiones suele resolverse en pocas semanas, y tiene un riesgo crítico más en mujeres embarazadas. Tenemos la, bueno, tenemos la hepatitis alcohólica, que esta condición afecta un porcentaje significativo de consumidores pesados de alcohol, en el cual en hombres siendo más de 30 gramos en el día, y en el caso de las mujeres más de 20 gramos, se manifiesta con ictericia, con fiebre, con malnutrición, y también presenta un patrón laboratorio donde las enzimas AST, aspartato aminotransferasa, se encuentran elevadas por encima de la ALT, alanina aminotransferasa. Tenemos la injuria hepática inducida por medicamentos, en el cual debemos saber que el hígado es susceptible a daños por más de 600 fármacos, siendo el acetaminofén uno de los agentes más comunes. Además, el daño puede ser predecible a dosis altas o impredecible. Tenemos la hepatitis autoinmune y la enfermedad de Wilson, que la hepatitis autoinmune es una enfermedad mediada por los linfocitos T, que lo que ellos van a hacer es atacar el propio tejido hepático, afectando mayoritariamente a las mujeres. Y tenemos la enfermedad de Wilson, que es un trastorno genético donde el cuerpo no puede excretar bien el cobre, entonces lo que hace es que lo acumula en órganos como el hígado y como el cerebro, y clínicamente se identifica por el anillo de Kaiser-Fleischer. Bueno, eso serían como lo que yo les quería hablar de hepatitis. Traerles una información que de pronto les pueda servir. De esas hepatitis, pues la verdad no profundizamos mucho para no hacer una presentación un poco tan extensa. Y pues aquí ya les traigo como una conclusión, que es: el hígado puede ser agredido por múltiples agentes, desde virus y toxinas ambientales hasta fármacos y errores genéticos. Sin embargo, el destino final de esas patologías suele ser común. La inflamación persistente de hepatitis deriva en una cicatrización patológica llamada cirrosis, la cual distorsiona la estructura del órgano y bloquea el flujo sanguíneo, desencadenando una hipertensión portal. Esas fueron algunas de las referencias que usé. Espero que les haya servido mucho. Muchísimas gracias.